Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en una de sus cárceles. No se debe juzgar una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos. Nelson Mandela. Celda en la que estuvo preso 18 de sus más de 27 años de presidio. Isla Robben, Sudáfrica, clausurada en 1996. Actualmente es un museo. Fue el preso 466 quebrado 64. A diciembre de 2017, la población privada de libertad supera los 10.3 millones a nivel mundial, en su mayoría viviendo en condiciones infrahumanas. La situación en muchas prisiones se encuentra fuera de los estándares internacionales. 1 de cada 4 personas detenidas en el mundo se encuentra en una cárcel estadounidense. En Bolivia se llega aproximadamente a las 18.000 personas y esta cifra sigue creciendo. Esta realidad es solo conocida por aquellas personas a las que por alguna circunstancia les ha tocado estar en algún centro penitenciario, aunque existen diferencias considerables entre cada uno de ellos e incluso entre sus propios espacios. ¿Cuáles son las condiciones materiales al interior de las cárceles y carceletas bolivianas? ¿Cuáles son las posibilidades de reinserción en este modelo penitenciario? ¿Cuáles son los desafíos estructurales que deben asumirse para transformar esta situación? Estas y otras son las interrogantes que surgen al iniciar este recorrido por los centros penitenciarios del país, recogiendo imágenes y testimonios que reflejan una verdad que solo, si es reconocida por las autoridades de los diferentes niveles, permitirá asumir los retos necesarios respecto a uno de los temas más incomprendidos y pendientes en Bolivia. Existe discusión sobre el término apropiado para referirse a los centros o recintos de detención, o penitenciarios, que en teoría se plantea deberían ser de rehabilitación o reinserción social. La realidad muestra que se trata de cárceles o prisiones penitenciarias, establecimientos penales de encierro o privación de libertad. Existe una crisis penitenciaria a nivel mundial y nacional, muchas veces negada, olvidada, postergada y hasta justificada. ¿En qué se traduce esta crisis? Cuando se habla de Bolivia, se estudia u observan diferentes experiencias, con aspectos humanos o paradigmas que resultan positivos, algunos de los cuales, cabe destacar, han partido de la propia iniciativa o esfuerzo de las personas privadas de libertad. Cuando se escucha a quienes se aprisiona preventivamente o condena, uno puede sorprenderse con el trabajo, esfuerzo y voluntad con el que muchos enfrentan su situación y el deseo de volver con libertad de locomoción a la vida en sociedad. De la misma manera, se evidencia que hay casos que muestran la insuficiencia de los controles y la crisis del sistema. Al interior de los centros de detención no se cumplen los niveles necesarios de clasificación. Sin embargo, cabe resaltar que de esto existen buenas experiencias de centros mixtos, donde no hay separación de recintos para varones y mujeres, u otras basadas en la correcta organización y administración al interior de los recintos a cargo de sus delegadas o delegados. En Bolivia existen 20 cárceles y 33 carceletas, haciendo un total de 53 recintos. Las cárceles o centros penitenciarios se encuentran en las ciudades y las carceletas, que son más pequeñas, en el área rural. En los centros penitenciarios hay una división régimen abierto y cerrado, es decir, uno más flexible y con más acceso a realizar actividades al aire libre y otro con más restricciones y control por parte del personal policial de seguridad.
El hacinamiento puede entenderse como el número de personas privadas de libertad por encima de la capacidad de alojamiento y la ausencia de criterios de clasificación y separación, siendo una de las principales causas que condicionan negativamente el funcionamiento del modelo penitenciario. Esas cosas que tenemos allá también sacamos aquí al medio, tenemos que acomodar, podamos. Pues esto es dormitorio, esto es comedor, área de trabajo, es decir, todo hacemos aquí. Bolivia se encuentra entre los 10 países con mayor sobrepoblación carcelaria del mundo, el cuarto en Latinoamérica, después de Haití, El Salvador y Venezuela, por encima del 250% de hacinamiento. ...115 países superan el 100% de su capacidad carcelaria. 79 países rebasan el 120% de su capacidad, lo que significa un hacinamiento crítico. Y 51 países están más allá del 150% de su capacidad, con un hacinamiento extremo. Bolivia se encuentra en este último peldaño, con porcentajes variados en las distintas penitenciarías. En las carceletas de Montero en Santa Cruz, Riberalta y Guayaramerín en el Beni, el nivel de hacinamiento es dramático y sobrepasa cualquier descripción. Nosotros acá que nosotros vivimos 28 personas en un cuartito de 4 por 5 y no tenemos agua, mire, y hay personas que están presas acá por solamente un simple delito simple, o sea, el delito de bagatela le llaman los jueces. Primeramente indicarles las condiciones, como ya ustedes pueden observar, son bien extremadamente precarias que vivimos, con el tema de hacinamiento, que es lo principal, ¿no? Como aquí, por decirlo, la cárcel tiene capacidad para 70 internos y estamos viviendo a 230 y algo más todavía. En las cárceles o las celdas que están divididas aquí, vivimos 25, 27 personas cuando la celda solo alcanza para 7, 8 personas máximo. Entonces eso es que nos tiene preocupados, ¿no? Y aquí afuera en el patio, aquí donde ven esta humedad, toda esta incomodidad, aquí duermen 35 internos. Aquí se alimentan para dormir en la mesa, en un banco. Imagínese usted cuando llueve el tiempo de agua, cómo pasamos, ¿no? Esto se inunda, las cámaras rebalsan de los baños. Como ya sabemos, es sabido de que hay un estilo de vida muy pésimo en esta carceleta. Necesitamos pues que las autoridades se pongan la pila, mayormente me refiero a los fiscales y jueces, y dejen de ser comprados. Los ambientes son muy pequeños, están destinados para 13 a 14 personas. ¿En ese momento cuántas tienen? Tenemos 7 celdas, 6 de varones y 1 de mujer. En la primera celda tenemos la suma de 39, la segunda celda tenemos 29, la 3 tenemos 24, la 4 28, la 5 19, la 6 25, la 7 que es de mujeres 14. Queremos implementar, digamos, que venga alguien a que nos enseñe a hacer cosas laborales. Tenemos madres que viven con sus hijas, con sus hijos, viven aquí. ¿De qué tamaño más o menos es el espacio en el que está? No da ni medio metro, pues, son 5 metros de largo, 3 metros de largo y 10 metros. 1 metro por 3. 20.
1 metro por 3 para 20 personas. 15 personas. Están hasta allá, hasta el fondo, ¿no? ¿Cómo hacen para dormir? ¿Acá mismo tienen el urinario para hacer sus necesidades? Sí, aquí mira, este galón es el urinario. Ya viene ¿Y Miguel qué hizo? La situación que nosotros vivimos los reclusos de aquí de Montero se encuentra muy estrecho. Miren el espacio que acá nosotros habitamos es uno de 6 por 5 de ancho, digamos, ¿me entiendes? Pero somos 64 internos que estamos acá presos. Y digamos, la situación de la salud, no tenemos la salud, digamos, que es adecuada, que no vienen, digamos, medicamentos. No viene también en el sistema de que estamos detenidos y no hay, digamos, defensa pública. Deseamos que venga permanentemente, no lo digamos un mes o en el tiempo que, digamos, estén buscando ellos, digamos, votos, en el momento que esté el curso, que no venga, porque necesitamos que venga, porque hay gente que está a veces por una garrafa, ¿me entiendes? Están detenidos y están 2 años, hasta 1 año están detenidos. ¿Por qué? Porque no hay defensa pública que esté, digamos, aquí, ayudándole, apoyándole. Eso es en primer lugar. Y en otro, digamos, en el derecho del auxiliamiento, estamos somos muchos los internos y es pequeño el auxiliamiento que está internamente aquí en el penal. Somos pocos es poco el espacio que estamos y somos altos los internos. Y aquí dormimos de cuchillito. Aquí es el espacio donde nosotros dormimos. Acá en este espacio también dormimos. Esta es una cama, son camas aquí que dormimos como 30 personas, digamos, aquí. De cabeza para lado, diferente también. Al otro lado también lo mismo, también. Ahí lo mismo yo. Ahí son mis otros. Pretos también son, digamos. Ahí también. Arriba duermen, son, digamos, como a los cuchillos así, diferentes, intercalados, digamos. ¿Entiendes? 6 en cada cama duermen, ¿me entiendes? Digamos así, son cada cama, por eso son todos directos. Y acá afuera, acá abajo igual lo mismo, digamos, acá abajo lo mismo, todo el espacio, no hay espacio ni para caminar, digamos, ¿me entiendes? En la noche. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 73 señala: toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. En su artículo 74, parágrafo 1 establece: es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. El hacinamiento carcelario es una situación que puede generar epidemias, violencia u otros males. En la cárcel de Mocoví en Trinidad, por ejemplo, el mal olor en las habitaciones se torna intolerable. Las condiciones han generado contagios de tuberculosis, entre otras enfermedades. En los centros femeninos sucede lo mismo, con las infecciones urinarias. La misma infraestructura, todo eso, es por higiene que la mayoría de las compañeras están con enfermedades de carácter urinario. Ya como ves, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 baños.
Ante la crisis de la justicia penal y penitenciaria en Bolivia, la falta de espacio en las cárceles y carceletas, se rotan los roles de la infraestructura y de los espacios físicos, para encontrar la forma de desarrollar las actividades diarias, habitar, trabajar, estudiar, comer, dormir, hacer prácticas deportivas o lúdicas. El espacio central de una carceleta-taller puede pasar de ser una carpintería a una reducida cancha de fulbito. Existe una regla económica en materia de inversión para prevención y castigo, y es que una unidad económica invertida en prevenir equivale a 10 unidades gastadas en castigar. La virtud de la prevención es que en ella no existe necesidad de reparación, mientras que la persecución puede frustrarse en los casos irreparables, como sucede en el caso de la vida. Negar esta realidad no es responsable. Contrario a lo que se plantea, un sistema penal no resuelve la problemática de la inseguridad. Un sistema penal mal formulado se convierte en generador de violencia, pues reproduce las causas de la criminalidad, la desigualdad, la exclusión y la marginalidad. Un sistema penal debe tener un enfoque humanista, restaurativo y de no violencia. Los sistemas penales no cumplen con ninguna de las funciones que se les atribuyen. Se juzgan seres humanos, no papeles. No todas las personas cometemos el error, digamos, por cometerlo. Si lo cometemos, si no es por necesidad económica, es por algún motivo que hay en la familia, no es porque ya yo lo hago, porque lo hago o porque me gustó hacerlo. Volcarse un poco a ver no solamente la cárcel de Obrax, yo creo que las cárceles a nivel nacional, porque lastimosamente a veces meten a personas equivocadas a la cárcel, donde realmente esta es una escuela para aprender a realizar otras cosas que ni siquiera en nuestra vida hemos imaginado. El conjunto de mecanismos, estrategias y acciones utilizados para prevenir, perseguir y castigar la criminalidad es lo que constituye, en términos generales, la política criminal de un Estado. El derecho penal debe buscar limitación al poder castigador del Estado y procurar un cambio cultural con una visión de prevención. Es necesario entender que la justicia penal es el medidor del respeto a los derechos humanos. Bolivia, Estado y sociedad civil han tenido la valentía de crear un camino alternativo, restaurativo para la justicia penal de este país. A partir del sueño Calauma, agua que labra la piedra, se ha logrado labrar la mentalidad tan cristalizada en la sociedad, en la opinión pública, en los medios de comunicación, en todos nosotros, que la pena y el castigo es la única forma de reintegrar a los adolescentes y jóvenes. Pensamos que los privados de libertad son personas mejores de sus peores hechos, y también que nosotros como sociedad podemos ser mejor de nuestro sentimiento de venganza, porque justicia no es solo venganza, justicia es concretizar los derechos humanos de las personas. Muchas veces se ve que la presión de las víctimas, medios de comunicación o personas con poder económico hacen que el órgano judicial o la fiscalía decidan por la prisión preventiva por encima del debido proceso. Y mucha parte también esto yo pienso de los medios de comunicación, de la prensa, porque ni bien hay un caso, digamos así, un poco fuerte, entonces la prensa ya lo aumenta, lo exagera la situación. Como aquí se dice, ¿no? Tienes que aceitear si quieres que tu caso salga adelante, para cualquier trámite. Si no hay aceite, nunca va a llegar. Eso es lo que nosotros más queremos, la libertad. Para todo, para todo. En vano dicen que es un sistema que es gratuito, justo. Siempre, hasta para una notificación es dinero. A esto se suma que la contraparte en un proceso penal pretende el sufrimiento de la persona privada de libertad.
Es necesario un análisis crítico al órgano judicial y la Fiscalía sobre el uso del derecho penal como instrumento de extorsión o chantaje, y de la misma manera los órganos ejecutivo y legislativo sobre criminalización de la pobreza y el endurecimiento de las normas penales. Es un pedido que se escucha masivamente en cuanto a lo que se refiere a la impartición de justicia. Enfrentar una prisión preventiva o condena de presidio en un modelo carente de condiciones materiales genera efectos multiplicados por las condiciones en las que se debe cumplir la detención. A esto se suma que la persona privada de libertad ve afectado su proyecto de vida y sufre la separación o el abandono de su familia. Este tatuaje aquí significa, me lo hice por el motivo que entré preso. El hombre queda así cuando entra preso y la mujer queda así. Así ya lo miran. Esperando la libertad. Existen testimonios de lo importantes que son los vínculos afectivos o familiares durante la prisión. Aquí en Palmasola la vida es triste. ¿Por qué? Porque otros que no tenemos familia, otros que no tenemos visita, tenemos que vivir de trabajo, de estudio, esperando a que alguien de la familia o alguien venga y nos visite. Vivimos acá en pabellón cerrado, somos 28 personas en un pabellón, este es el pabellón sexto. Cuando entren en la cárcel mis hermanos, entraré yo con ellos. Pablo Neruda. En Bolivia, a diciembre de 2017, de las aproximadamente 18.000 personas privadas de libertad, 12.800, es decir, el 71%, se encuentran en prisión preventiva y 5.200, el 29%, con sentencia ejecutoriada. Para enfrentar esta crisis es necesario implementar las manillas electrónicas y penas alternativas a la prisión. Tengo muerte civil, como se dice, ¿no? Porque uno cuando está en la cárcel ya no puede recuperar lo que era antes. Mi familia mismo se siente presa porque yo estoy preso aquí. Yo estoy detenido 1 año, 2 meses, nunca he visto vista judicial. Es horrible, no vienen, lamentablemente los mismos abogados no nos asisten por la distancia mismo, ¿no? Y es totalmente abandono, ¿no? A la diferencia de lo que es San Pedro, digamos, ahí sí, pero aquí no hay. Que estuviese realizando de buena manera lo que es administrando bien la justicia, yo creo que aquí el hacinamiento no existiría. Tenemos derecho, no, o sea, por más que hayamos hecho algo, si Dios perdona, yo creo que también la sociedad en algún momento nos va a perdonar y no nos puede tratar así. El parágrafo 2 del artículo 74 de la Constitución establece: las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. Un programa de rehabilitación o reinserción social precisa condiciones de clasificación de las personas privadas de libertad y terapias de estudio y trabajo con las condiciones materiales necesarias. Esto requiere de un modelo que contribuya en la inserción laboral tras el cumplimiento de la condena de prisión. Las personas privadas de libertad tienen derecho a reinsertarse a la sociedad y a no ser discriminadas o estigmatizadas.
Invertir en la rehabilitación o reinserción social penitenciaria y postpenitenciaria es incidir en la prevención de la reincidencia. Las terapias laborales incentivan talentos y capacidades que, pese a la falta de condiciones para el trabajo, lugares de oferta de sus productos o servicios y la carencia de la materia prima, es admirable la capacidad productiva de las cárceles y carceletas. Es importante sensibilizar que consumiendo productos o accediendo a servicios de personas privadas de libertad se aporta en la prevención de la reincidencia. La carceleta de San Pablo en Quillacollo, Cochabamba, es un verdadero taller productivo, sobre todo de carpintería. Eso se advierte desde la puerta de ingreso. El planteamiento es hacer de los centros penitenciarios verdaderos centros de producción para la rehabilitación y reinserción social. Aprendes algo acá, puede ser carpintería, serigrafía, cerrajería, todo lo que haga acá, marroquinería, y sales con ese propósito afuera, a trabajar, a estudiar y a pelear. Los estados de la región deben asumir la transformación de sus legislaciones antidrogas, que fueron impuestas por los Estados Unidos de América como mecanismos para la injerencia política externa, criminalizar la pobreza y estructurar un modelo que fuera duro con los débiles y blando con los duros. Que yo sentía, ¿no?, una rabia, porque ya realmente no me habían agarrado con nada, que ya no era mío, lo que me habían pillado lo habían traído de al lado de mi casa. Es de lamentar que una medida humanitaria como el indulto haya sido objeto de desinformación por parte de algunos medios de comunicación, así como de cierta autoridad legislativa y otra judicial que hicieron falsas referencias de casos supuestamente beneficiados con el indulto. Un nuevo código del sistema penal necesita ser implementado en centros penitenciarios en los que se respete la dignidad humana y se puedan realizar terapias de rehabilitación o reinserción social hacia un cambio de cultura. Importante también el oficio que adquieren los mismos participantes para que se relacione con la misma sociedad. Es un apoyo muy grande. Están ellos empezando, salen bachilleres. La primera promoción fue de 5 personas, 3 varones y 2 mujeres. La del año pasado fueron 2 y este año tenemos 4 personas que van a salir bachiller. Ellas buscan es producir, tener ingresos económicos. Tratan de autosustentarse sus estudios porque trabajan, lo venden. Al estar aquí entras en una reflexión de querer cambiar hasta de vida. Hay bastantes personas que son papás y mamás que a veces las mismas mamás de las que estamos privadas de libertad están cuidando a sus niños, entonces mandan afuera. Es una ayuda muy grande que nos dan. En Bolivia, el porcentaje femenino de personas privadas de libertad es el más alto de la región. Este porcentaje se fue reduciendo a través de los decretos presidenciales del indulto, que incluían enfoque de género. Más de 1.410, el 25% de las personas beneficiadas con indultos o amnistías desde el año 2012 al 2017 fueron mujeres. Actualmente Bolivia continúa teniendo el porcentaje más alto, 7.8% de mujeres privadas de libertad, con más de 1.400, de las que el 38% se encuentran por delitos no violentos, de microtráfico. Las mujeres privadas de libertad constituyen una población altamente vulnerable. Esta situación de vulnerabilidad es mayor cuando se trata de mujeres embarazadas y madres cabeza de hogar. Y lo que mayormente quisiera yo es que investiguen bien el caso antes de traernos acá. Ya. Tenemos hijos nosotros, no tenemos a veces para el sustento. Tenemos que hacer 1.000.000 de cosas aquí. La verdad que vivimos bien triste aquí, más que todo. Los hombres tienen para poder trabajar, vender sus productos. Nosotros aquí si hacemos algo para vender tenemos que pedir
En La Paz, el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores tiene una capacidad máxima para 100 privadas de libertad y al tercer trimestre de 2017 tenía 71 privadas de libertad. El Centro de Orientación Femenino de Obrajes, con una capacidad de 245 plazas, reportaba 298 mujeres, un hacinamiento crítico del 122%. En razón a que el número de mujeres privadas de libertad es reducido respecto al de varones y la capacidad de plazas para mujeres en una parte de los centros penitenciarios es mayor, un factor positivo es que una parte de los establecimientos femeninos no tiene hacinamiento. Parte de la realidad en estos centros es ver a niñas y niños con sus madres. La terapia de estudio y la lectura de libros clásicos muestran resultados positivos en cuanto a rehabilitación, reinserción y prevención de la reincidencia. En Bolivia, se ha ido avanzando en lograr que las personas privadas de libertad terminen el bachillerato e incluso se tienen experiencias para la formación técnica y universitaria. Sin embargo, las bibliotecas tienen gran carencia de materiales. He logrado el sueño de ser profesora. He logrado el sueño de graduarme en contabilidad y actualmente estoy estudiando Derecho. Si bien a una persona se le da una sentencia, sí sufrimos el daño que nosotros mismos no nos hemos ocasionado, perfecto, pero también que nos den la oportunidad de rehabilitarnos con estudio, como lo hacemos aquí adentro, y que Dios mediante y nuestro esfuerzo lo permite, vamos a salir microempresarias. Y eso es rehabilitarse, eso es no volver a poner en peligro a la sociedad. Y en eso me gustaría que todas las autoridades nos apoyen. De que inclusive saliendo de aquí afuera, nos den oportunidad a un trabajo, que no nos releguen en la sociedad. Porque privada de libertad que sale de aquí, primero no tiene dónde vivir, ni con qué sustentarse aquí afuera. Fácilmente puede volver a reincidir. Pero si ya tuviera encaminado un trabajo a dónde ir a trabajar, pues no necesita reincidir, de acuerdo a la carrera que haya estudiado. Eso me gustaría, como un post-penitenciario. Cada vez que se comete una infracción penal, significa que ha habido un fracaso del Estado en la prevención. La fe en pasillos, pequeñas capillas o en templos construidos por las propias personas privadas de libertad son su fortaleza y esperanza para seguir y superar las adversidades. Como terapia o medio de expresión, la poesía, la música, el folclore, la guitarra, el rap, el hip hop y otras expresiones son el anhelo de libertad muy presente en estos espacios. El arte y la música son el oasis que refresca su espíritu. En estos pasillos escupiendo de lo crudo, llanto y sufrimiento, aquí adentro te aseguro. He visto familias, matrimonios separarse, enfermos fallecidos, es la casa del desastre. Todo está perdido, los convictos amargarse. Hardcore me mantiene vivo, firme en este arte. Lágrimas de madres derramadas por el piso, hijos en... Lo necesario a diario, ser bueno para el vecindario. Por eso estamos aquí para rehabilitarnos. Y yo digo, no soy en sí, la calle me hizo así, yo vine al mundo. El fútbol, el futsal o futbito se constituye en la mayor catarsis dentro de las cárceles y carceletas de Bolivia. Es un instrumento de unión y alegría por encima de todo.
La transformación de la realidad penitenciaria solo podría ser posible con el concurso de los diferentes niveles de gobierno, municipal, departamental y nacional, trabajando conjuntamente en el marco de sus competencias. Es importante el concurso de los gobiernos municipales y departamentales en materias de salud y dotación de agua potable, ya que en algunos centros penitenciarios estas son cubiertas por las propias personas privadas de libertad ante su carencia o insuficiencia. Como ejemplo, la construcción e implementación de los centros de rehabilitación social regionales del Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa implicó una gran inversión económica. Las personas privadas de libertad se organizan a través de un modelo de economato y reciben un ingreso mensual por su trabajo. La policía se encarga de la seguridad externa y personal civil dependiente del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se hace cargo del control interno. El modelo de gestión penitenciaria de prevención establece un protocolo de visitas que incluye cámaras, registro biométrico, detectores, escáneres, canes para evitar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas. Tras estas transformaciones, el ex Panóptico García Moreno de Quito fue clausurado en diciembre de 2014 y abrió sus puertas como museo. Mientras en otros países las cárceles colapsan, en Suecia el número de personas privadas de libertad desciende cada vez más, por lo que el año 2013 cerró 4 centros penitenciarios. Abrid escuelas para cerrar prisiones. Víctor Hugo. A veces pensamos que los crímenes son una cuestión del bien y del mal. Del otro, nos olvidamos que somos humanos en un mundo de adversidades y que en cualquier momento podemos encontrarnos con un pie en un centro de privación de libertad, visitando a un ser querido o para enfrentar un proceso penal por una injusticia o un error. Es cierto, hay muchas personas que han cometido errores, pero aquí realmente se paga. Acá realmente se paga.